Nuevamente vamos a abrir con la doctora Olga Antonenko, le damos la bienvenida, la recibimos con un fuerte aplauso. La misma es doctora en odontología de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en periodoncia de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y Asociación Odontológica Argentina. Es magíster internacional en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Friburgo, Alemania, como así también de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta de la Cátedra de Biofísica y Bioestadística de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, docente autorizada también, y profesora de posgrado de periodoncia en la Universidad Abierta Interamericana, como así también en la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. También es investigadora clínica. La recibimos y les contamos que va a tener el tema a cargo de aceite de oliva y salud bucal, periodoncia. Para todos ustedes, la doctora Olga Antonenko. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos por estar acá y muchísimas gracias a todas las autoridades, para no olvidarme a nadie, a todas las autoridades por la invitación. Es muy grato para mí compartir este momento y algo tan nuevo para todo lo que es la salud oral, ir introduciendo acá tan nuevo, pero no tan nuevo en el mundo, y cómo vamos a ir conociendo cómo es que este aceite de oliva virgen extra es tan importante en la salud oral. Muchas gracias, Leonardo, por incentivar y ayudar a encontrar una pasión más. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar y lo que voy a ir hablando el día de hoy es sobre el aceite de oliva como superalimento, algunas palabras, pero luego el doctor Gaforio va a seguir con mucho más ahondando en la salud general. Para sus propiedades de aceite de oliva importantes para la salud general y bucal. Vamos a hablar de dieta, nutrición, salud oral y de aceite de oliva extra virgen, periodoncia, que es mi especialidad en particular, es la que hago en el consultorio todos los días, y aceite de oliva virgen extra. Implantes, también vamos a tocar el tema de implantes, hiperimplantitis. Estomatología, que son las lesiones bucales de tejidos blandos, y aceite de oliva virgen extra. Enfermedades bucales, enfermedades sistémicas, muy importante hoy considerar la boca parte de la salud general, y hoy es lo que se está viniendo, como nosotros también somos parte. Generalmente estamos bastante apartados, pero no, todo empieza por la boca. Enfermedades como caries también, vamos a ver algunos trabajos que también avalan esto. Recomendaciones en la consulta dental y las conclusiones. Entonces empezaremos con ¿cuáles son los beneficios de este superalimento? Bueno, la dieta rica en aceite de oliva virgen extra es un alimento bioactivo, y que sea bioactivo quiere decir que es un superalimento, y así lo está catalogando la Organización Mundial de Salud y UNESCO. O sea, vamos a ir viendo ahora cómo es que surge esto. ¿Y por qué? Porque es un superalimento. Porque tiene altísima calidad nutricional. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a hablar entonces un poco de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que no quisiera usar la palabra dieta en este caso jamás, hoy tiene que ver con la restricción, porque esto ya se ha terminado. Hoy estamos en un cambio de hábitos alimentarios, así que en ese sentido es un hábito. Y esa dieta mediterránea está avalada por la UNESCO como el modelo de dieta sana. ¿Y por qué? Y uno de los protagonistas de esta dieta mediterránea es el aceite de oliva virgen extra, porque ayuda a preservar salud humana, protege contra las enfermedades crónicas degenerativas como las cardiovasculares, como cáncer, como muchas enfermedades generales prevalentes, disminuye mortalidad en general, mejora el control metabólico de las enfermedades como diabetes, sobre todo tipo 2, previene alteraciones en la microbiota intestinal, que sabemos hoy que están las enfermedades intestinales inflamatorias, hoy es un problema muy importante y muy presente desde muy temprana edad. Por otro lado, disminuye las consecuencias de inflamación, y esto es lo que vamos a hablar muchísimo. Tasa de obesidad, disminuye la tasa de obesidad, porque vamos a ver que es otro tipo de ácidos grasos que tiene. Y participa y optimiza el control de patologías orales. Este punto es el que vamos a ver hoy, sobre todo. Por lo tanto, se considera uno de los elementos más importantes
en salud a nivel mundial. Entonces nosotros no podemos estar ajenos a lo de la salud oral. Entonces, como para poder enunciar cuáles son los beneficios, tenemos que empezar por los componentes. Tiene un 98% de ácidos grasos insaturados, que el que en mayor proporción está es el ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, omega 6 y omega 3. Le llaman omegas porque la última letra griega del alfabeto, porque van viendo bioquímicamente la doble ligadura, ¿no? Entonces, pero son fundamentales porque incluso muchos de ellos son esenciales, así como ácido palmítico esteárico. Por otro lado, el 2% de sus componentes, pero sin embargo con tremendas propiedades y súper importantes, son los polifenoles. Los polifenoles que vamos a ir nombrando uno a uno para saber cuáles son las funciones de cada uno en la salud oral en este caso. El hidroxitirosol, el tirosol en sí, el lecontal, oligoproteína, lignanos, flavonoles, vitamina E, importantísimo antioxidante, hidrocarburos, como escualeno y xanales, que tienen formidables propiedades a nivel de la piel, de lo que es la reptilización, y pigmentos y componentes volátiles propios de lo que es aceite de oliva. Entonces, todos estos componentes que están y se conservan en propiedad, digamos, en el zumo de esta fruta de oliva que conforma el aceite virgen extra, vamos a ver que le otorgan unas propiedades maravillosas. Y esas propiedades, en principio, son los que están encargados de neutralizar los radicales libres que se liberan y el estrés oxidativo por los propios mecanismos metabólicos que vamos teniendo y en las enfermedades diversas que vamos a ir tocando. Esto es el antioxidante, este es su poder antioxidante. Por otro lado, tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, tan fundamentales porque la mayoría de las enfermedades crónicas que vamos a ver que afectan nuestra salud son por temas de hiperinflamación. Y inmunomodulador, es decir, ayuda a regular nuestra respuesta inmune frente a diversas agresiones que vamos recibiendo. Uno de los trabajos que quise simplemente ir mostrando, porque lo que voy haciendo es explicando sus propiedades, pero siempre basándose en la literatura científica que hay a nivel mundial, justamente enunciando primero las propiedades. Los polifenoles, por un lado, son responsables de la estabilidad oxidativa del aceite de oliva, como todo el mundo sabe acá, los que se dedican al aceite de oliva, ¿no es cierto?, virgen extra, y les da sus atributos sensoriales, que son más ricos y diferente calidad. Estos polifenoles, además, son antioxidantes, son antiinflamatorios, son inmunomoduladores. Además, tienen acción sensibilizante a la insulina, son cardioprotectores, antiaterogénicos, neuroprotectores, anticancerígenos. O sea, realmente la lista es larguísima. Pero es importante porque lo vamos a ir trayendo uno a uno a ver qué importancia tiene la salud oral. Pero en principio tenemos que ver esto. ¿Cuáles son estos polifenoles? Son todos ellos que vamos nombrando. Y lo más interesante es que la cantidad de esos polifenoles y todo lo que tiene que ver depende de muchas cosas. Depende justamente de los cultivos, de la maduración, de la etapa, digamos, de fruta, en qué momento se colecta esa fruta. Tuve el placer de visitar estos días una finca y aprender un poco más de lo que es el procesamiento y cómo es que se colecta y todo, desde el olivo chiquitito hasta cuando tenemos el zumo, el aceite de oliva virgen extra. Y la verdad es que todos estos momentos del proceso son fundamentales para tener una cantidad de polifenoles y calidad que van a determinar sus acciones, y todos estos, como vamos viendo. Y entonces esos polifenoles sobre la salud oral, ¿por qué es que son tan importantes? Porque se conservan por completo. Es decir, una vez que los consumimos, tienen una altísima biodisponibilidad en el organismo. Es decir, no se pierden en el medio. No es que nosotros digerimos y ya está. No, sino que tienen una excelente absorción, excelente metabolismo y se distribuyen. Y además, lo más interesante es que potencian y se ponen en sinergismo con nuestros propios antioxidantes, ¿sí? Los antioxidantes que justamente son lo importante para lo que es la inmunomodulación que vamos a ir viendo. Y fíjense que American Food and Drug Administration y European Food Safety Authority recomienda ya hoy que haya 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, que son 2 cucharadas soperas por día,
como recomendación dietaria de todos los días. Eso es lo que va recomendando. ¿Qué pasa con las omegas? Con las famosas omegas, el omega 9, sobre todo el monoinsaturado, que es el que en mayor cantidad está en aceite de oliva. Después está el omega 6, omega 3 y otros ácidos grasos importantes, pero entre sus propiedades, como para que podamos ponerlos, por un lado, acelera el proceso de cicatrización y reparación tisular. Por otro lado, es antiinflamatorio, aumenta la hidratación de la piel, es revitalizante, tiene acción protectora, lo que es de piel y mucosas, propiedades calmantes, ¿sí? Reparadoras, disminuye el riesgo de diabetes, optimiza el control de azúcar. Por otro lado, aumenta también la sensibilidad de la insulina y participa en la regulación justamente de ¿quién? De esa colesterol LDL y HDL, potenciando y aumentando el colesterol bueno. ¿Sí? De hecho, de esto se va a encargar el doctor Gaforio. Yo voy a seguir con el electoral, pero es maravilloso los efectos que tiene y muy interesante que este omega 9, a su vez, no es que todos los ácidos grasos insaturados son fundamentalmente que tienen que estar en gran cantidad, al contrario. Por eso, por ejemplo, ayuda a que esté en gran cantidad en aceite de oliva virgen extra, a que que es el omega 6, esté en menor cantidad. Y justamente todavía mejora la respuesta inmune. Bueno, como conclusiones, entonces, de este primer trabajito que vamos viendo, las dietas ricas en aceite de oliva virgen tienen efectos trigenómicos, influyen en los mecanismos digamos, proinflamatorios, antiinflamatorios, haciendo que sea más antiinflamatorio, mejora las defensas, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo. Ciertos polifenoles van incluso a hablar de lo que es interferir en la liberación de diferentes metaloproteinasas de la matriz y son tan importantes en la destrucción tisular. Esas metaloproteinasas de la matriz son uno de los responsables, moléculas de la destrucción que ocurre de diversos tejidos, por ejemplo el tejido óseo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es que participan también en la remodelación ósea. Por otro lado, tienen millones de componentes que vamos a ir viendo y uno por uno. Entonces vamos arrancando con qué pasa con la nutrición. La nutrición sabemos que más que contribuye a preservar una buena salud. Y sin embargo, una mala nutrición sabemos que aumenta el riesgo de desarrollo de un montón de enfermedades crónicas. Un sinnúmero de enfermedades crónicas. A su vez, esa nutrición es la que condiciona la dieta y los hábitos dietarios. Y esta dieta influencia la biología humana y la microbiota que tenemos nosotros. Convivimos con bacterias, que son nuestras bacterias saurófitas, que viven con nosotros, y la idea es que nosotros podemos convivir y tener un balance, o este balance se rompe y ahí ya empiezan las enfermedades. Entonces, esa dieta además influye en esta microbiota, en esos diferentes órganos. Por otro lado, también influye en el sistema inmune, y todo esto, cuando se imprime en cada una de las personas, porque cada uno tiene su propio organismo y su propia forma de reaccionar, lo que va a hacer es que va a depender de su genética, de su género, de su condición inmunológica, de cómo responde frente a todo lo que es el patrón nutricional que va llevando este paciente o persona, ¿no? Nosotros mismos. Y fíjense que la dieta empieza por la boca. Todo el alimento está entrando por la boca. Y esa dieta con la salud oral tiene una reacción completamente bidireccional. La dieta influye en la salud bucal, por un lado, en forma sistémica, y por otro lado, en forma local. ¿Qué quiere decir en forma local? Es la que va a condicionar la integridad de los tejidos dentarios. No es lo mismo tomar a la mañana una Coca-Cola, o tomar un vaso de leche, o tomar un café con leche, ¿sí? Es completamente distinto, me condiciona y me baña y me hace un medio ambiente distinto a nivel de la boca. Por otro lado, el pH, la cavidad bucal, que siempre tiene que mantenerse en ciertos límites para que justamente esa biota que vive ahí pueda estar en salud, en su eubiosis. Por otro lado, la composición salival. La saliva no es un mero líquido simple, sino tiene muchísimos componentes antiinflamatorios, antioxidantes, también tiene muchísimos componentes de reparadores, de defensas, es decir, inmunidad,
y la dieta influye completamente en la composición de la saliva. Por otro lado, la placa dental, que en realidad es cómo se conforma el biofilm, la eubiosis y disbiosis, que lo vamos a ir hablando ahora, que quiere decir cómo es que esas bacterias conviven con nosotros. Si es un balance, es una eubiosis. Pero cuando se rompe ese balance y arrancan las enfermedades, es porque el disparador generalmente es una disbiosis. Por otro lado, en forma sistémica, es decir, cuando consumimos el alimento, cómo es que nos llega y cómo nos afecta esa salud oral y aumenta o disminuye la predisposición al desarrollo de caries. A todos creo que en algún momento le dijeron no coman el azúcar entre comidas, sino como un postre. ¿Por qué? Porque tengo demasiada presencia de azúcar, alimenta la biota cariogénica, disminuye el pH y eso, bueno, empieza el proceso de caries. Creo que todos tuvieron el mismo tema. Bueno, por otro lado, condiciona la respuesta inmunoinflamatoria del periodonto, que ahora vamos a ir viendo un poquito más en profundidad, pero lo que quiere decir que tengamos más o menos inflamación, que nos sangren mucho más las encías, porque muchos incluso, y bien tocan el alimento, ya le están sangrando las encías, o pasaron un hilo y es un baño de sangre. El tema es, todo tiene que ver con todo. Por otro lado, también afecta el grado de desmineralización ósea alveolar. Alveolar quiere decir el hueso que soporta los dientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos hablando de que el hueso, la calidad del hueso que nosotros tenemos y el comportamiento del mismo depende completamente de cómo nos alimentamos. La exposición de calcio, vitamina D, fosfatos, todos los minerales que puede llegar a tener el hueso, justamente viene desde la parte dietaria. Y así también su comportamiento frente a diferentes patologías. Entonces, los periodontos, son los tejidos de soporte del diente. Entonces, por otro lado, las lesiones o alteraciones de la mucosa oral, cualquier lesión como afta, ¿sí?, como lesiones herpéticas, como cándida, que es un hongo muy común en la boca, también depende muchísimo de nuestro patrón dietario. Así que vamos muy relacionados con lo que es la dieta. Por supuesto, hay que sumar los hábitos y el estilo de vida y los estilos de lo que es los hábitos de cuidado de la boca. Entonces, por un lado, sabemos que la dieta repercute en la salud oral. ¿Pero qué pasa? Porque más allá que repercute, pero también la salud oral repercute en la calidad nutricional. Es una relación de un delicado equilibrio bidireccional. ¿Y dónde es que lo podemos ver? Un ejemplo muy sencillo. Fíjense, esto, pérdida de piezas dentarias, porque ¿qué pasa? Un estado dentario y periodontal, que quiere decir de los tejidos de soporte, eso es una enfermedad periodontal, como se van perdiendo el hueso, los dientes se exponen, son cada vez más largos, ¿sí?, más allá de todas las cosas que tienen, caries, ¿sí?, cómo predisponen a pérdida de las piezas dentarias. Cuando nosotros perdemos piezas dentarias, ¿qué es lo que pasa? Disminuye nuestra habilidad masticatoria. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo que disminuye? Se altera la selección del alimento que nosotros elegimos. Cuando tenemos menos dientes, nos cuesta comer una almendra, nos cuesta comer una zanahoria. Entonces, ¿qué pasa? Las frutas y verduras en nuestra dieta disminuyen. Y eso baja la calidad y aumenta la calidad de los dietas bien blanditas, y generalmente son los que son ricas en grasas saturadas. Por lo tanto, tiene un impacto nutricional negativo, porque empezamos a seleccionar un alimento de menor calidad. Y esto, obviamente, repercute en los cambios de peso y composición corporal de las personas. Y ahí es donde hay cambios en varios índices bioquímicos que van a predisponer a diferentes enfermedades. ¿Como cuáles? Como obesidad, como diabetes, enfermedad cardiovascular, entre muchísimas otras. Osteoporosis. Entonces, fíjense que acá hay una completa bidireccionalidad. Por un lado, llevamos a un impacto nutricional negativo y por otro lado, este impacto nutricional negativo incide en la salud oral, como recién vimos. Esto es una completa bidireccionalidad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de oliva extra, virgen extra, sobre la salud oral? Vamos a enunciarlos y después vamos a verlos uno por uno. Bien, por un lado, aumenta la disponibilidad de sustancias que son protectivas
con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, inmunomoduladoras, sobre los tejidos tanto dentarios como periodontales como mucosa oral. Por otro lado, favorece un balance adecuado entre estos microorganismos y en nuestro sistema inmune, lo que se llama eubiosis, potencia la eubiosis. Por eso, así lo mismo pasa, por ejemplo, a nivel de intestino. Y acá estamos hablando porque es otro órgano que tiene y que nosotros convivimos con bacterias, que de hecho las necesitamos para poder digerir, para vitaminas, para un montón de cosas. Bueno, nos pasa en la boca lo mismo. Con acciones antibacterianas no agresivas, porque siempre es antiinflamatorio, antioxidante, induce una respuesta inmunoinflamatoria más protectiva frente a la disbiosis, cuando ya ocurre esa agresión microbiana. Por otro lado, permite modular la respuesta inmune exagerada, esa que es hiperinflamatoria, favoreciendo la liberación de lo que son citoquinas antiinflamatorias, disminuyendo las de proinflamatorias. Quiere decir, nuestra respuesta de defensas contra las agresiones es mucho más protectiva y menos destructiva, lo cual es súper importante. Vamos a ver dónde. Y disminuye el daño producido por radicales libres de estrés oxidativo, tan famosos sobre todo en los mecanismos de envejecimiento. Todos sabemos que todas nuestras consecuencias metabólicas desde el glóbulo rojo lleva a aumento de lo que es el estrés oxidativo, pero tenemos nuestros propios antioxidantes. Y estos son los que vienen y hacen sinergismo con nuestros antioxidantes. Entonces, además, mejora una respuesta de los diferentes tratamientos ontológicos, como usando como un coadyuvante desde la alimentación y desde la disposición que puede tener en la cavidad bucal. Bien, entonces me voy a ir deteniendo en cada una de las patologías que podemos ir viendo dónde es que está esa importancia del aceite de oliva. Y voy a arrancar por las enfermedades periodontales, en lo que yo soy experta, en lo que trato todos los días los pacientes en el consultorio. Realmente es una enfermedad tremendamente destructiva. Los pacientes vienen con este tipo de bocas, por lo que realmente, más allá que se tapan para sonreír y afecta su calidad de vida desde ya, y más allá que tienen halitosis, y más allá que tienen muchas consecuencias muy severas sobre la salud, vamos a ver cómo es que se van perdiendo este hueso. Eso es lo que anda pasando en la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal sigue siendo una de las inmunoinflamatorias más prevalentes a nivel global de la cavidad oral, ¿sí? Una de las enfermedades que de hecho le costó mucho al sistema de salud medir su prevalencia, porque hasta hace muy poco se pudo cambiar el enfoque diagnóstico, se pudo llegar hacia ir viendo cuál es la verdadera naturaleza de la enfermedad, porque al principio se creía que era una cuestión de tengo sarro, me lo sacan y está todo bien, y eso no tiene nada que ver con lo que es la verdad en la enfermedad periodontal. Entonces, a medida que iban avanzando las investigaciones, al principio al menos, era la sexta condición prevalente a nivel global de lo que son las inmunoinflamatorias que hay. Y así todo varía con cada región. De hecho, los papers de los años 2014, 2015 hablaban, y 2017, que era más de 20% la prevalencia en Argentina, por ejemplo. Sin embargo, las últimas estadísticas hablan de un 65-75% de prevalencia. ¿Por qué? Porque ahora sí se puede ver una patología periodontal y definirla y saber qué significa, y se puede diagnosticar a tiempo. Antes ya empezamos a agarrar cuando ya la gente está sin dientes casi. Entonces, porque se lleva el hueso, se lleva el diente. Y se habla de que no hay una prevalencia entre sexos, pero bueno, hay diferentes opiniones al respecto, pero generalmente es la misma predisposición en mujeres y hombres. Y eso de decir que es mayor de 40 años, no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando vemos una periodontitis severa en mayores de 40, es porque en realidad empezó a una temprana edad, empezó en la juventud temprana, y que llegaron a mayores de 40 con pocas piezas, con todo moviéndose, y eso es que como se medía antes la prevalencia, pero hoy ya se sabe que empieza por los 20. Entonces, como para poder, a los que no, decidí poner un poquito qué significa, porque muchos, algunos son colegas y otros no, y me parece importante que un profesional de salud también
pueda apreciar de qué estamos hablando los odontólogos. Y resulta que el periodonto es un órgano hipercomplejo, porque tiene tejido epitelial, tejido conectivo, tejidos mineralizados. Por otro lado, esto conforma una encía marginal, tiene unión de esta encía con el diente, fibras periodontales, que es un ligamento riquísimo en células inmunes, células madres ectomesenquimáticas, riquísimos en lo que son los factores regenerativos, cemento, que es lo que rodea acá el tejido mineralizado, y el hueso. Este ligamento une el diente al hueso, disipa su fuerza, se tiene muchísimas cuestiones de sistema inmune acá. ¿Y todo esto qué hacen las enfermedades periodontales con esto? Bueno, afectan tanto la composición como la integridad del periodonto. Lo van destruyendo, pero destruyendo de una manera que ocurre la destrucción de los tejidos mineralizados, de los tejidos duros, de los tejidos, de la pérdida de inserción de fibras. Fíjense cómo el hueso va bajando. Y cuando va bajando, se reabsorbe. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Pierde el soporte. Está perdiendo su órgano, porque el diente es un órgano. Y cada diente cumple un rol determinado en la posición que ocupa en la boca. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Si esto no se estabiliza a tiempo, pierde la pieza dentaria. Pierde la pieza dentaria y obviamente, fíjense cómo disminuye la calidad de vida de estos pacientes. Estos son todos mis pacientes, algunos, obviamente, pero vienen así. Esto es una mujer de 55 años, esto es un hombre de 51, este es un hombre de 54 y ya vino con un solo diente. Me pidieron implante. Fíjense que es un implante y es uno solo. Y me dicen, ¿pero por qué vino? Porque me pidieron que, aunque sea, le pudiese salvar este periodontalmente, aunque ya perdió los demás. ¿Por qué? Porque el enfoque antes era otro de la patología. Nadie pensaba en que hay un tratamiento en particular muy específico, sino como que limpiaban, y en realidad no era ahí la cuestión. Pero bueno, tardamos, pero aquí estamos con los nuevos enfoques de tratamiento y por suerte hay muchos que cuando vienen a los 21, 26, 25 se pueden no llegar a ese estadio, porque la pérdida de dientes ocurre entre los 44 y 64 años por esta patología, si uno no lo trata a tiempo. Y como empieza, simplemente con un sangrado de encía, y a veces ni siquiera sangra, porque la encía es muy fibrosa, entonces no sangra. Entonces, la etiopatogenia, como para entender de por qué estamos hablando del sistema inmune, es que la enfermedad periodontal es una enfermedad que tiene que ver con un componente inmune. Es inmune porque involucra una respuesta inmune innata y adaptativa. Por otro lado, esa respuesta ocurre en respuesta a estos microorganismos, por eso es infecciosa, es inmunoinfecciosa. Y ahora el ambiente que va armando todo este trinomio termina siendo inflamatorio, con toda la tetrada de Celsius que conocemos. Todo esto en un tiempo determinado y empieza a dar lo que es una enfermedad multifactorial, que es la enfermedad periodontal. ¿Y está condicionada por qué? Por supuesto, por los factores genéticos y epigenéticos. En esta era estamos hablando de la epigenética, que quiere decir que cómo es que estos factores de medio ambiente, incluyendo la nutrición, incluyendo nuestra dieta, se imprime en nuestros genes, nuestro mapa, y cómo hace para que expresemos y cómo es que nos vamos a comportar. Si ocurre o no una patología, es como el disparador, ¿sí? Entonces esos factores genéticos junto a los factores ambientales en realidad determinan que es una patología de herencia multifactorial. Es decir, nosotros no heredamos la periodontitis, pero sí la predisposición a desarrollarla. Así como una diabetes. Uno no hereda una diabetes porque el papá o mamá es diabético, sino la predisposición que se dan todos los factores ocurra. Es exactamente muy similar a todo lo que son las enfermedades crónicas inflamatorias. Fíjense, para más que nada saber un poquito más lo que se estadificó, hoy sabemos que en el 2017 se reunieron y dijeron, nuestra clasificación tiene como 50 años, no deberíamos ir cambiando porque el comportamiento de la enfermedad es distinto a partir de los avances tecnológicos en la bioingeniería, en todo lo que es inmunogenética. Sí, vamos a ir viendo cómo se comportan y por suerte lo que fueron viendo es estadificaron
Fíjense, y la estadificación está lograda en función de cuál es la cantidad de hueso que vamos perdiendo, ¿sí? El progreso de esa enfermedad. Entonces, estadio 1, que recién arranca, que generalmente yo lo veo en los chicos de 22, 23 años, ¿sí? Ese es ese momento que uno dice, no sé, me hago una limpieza, pero me siguen sangrando las encías, algo no está bien, no llego. Bueno, puede ser que si uno evalúa, estamos en estadio 1. Pero son ese estadio 1 en los 23, el que llega a los 45 sin algunas piezas, si uno lo deja pasar. Por otro lado, el estadio 2, que es donde ya tenemos entre 3 y 4 milímetros menos, y eso generalmente se ve a los 26 años, por ejemplo. Yo tengo muchos pacientes de 26, 25 que están en este estadio, y cuyas mamá y papá ya tienen o mamá solo o papá solo, ya le faltan algunas piezas. Y son de 50 años, estoy hablando de gente joven, ¿sí? Por otro lado, estadio 3, estadio 4, fíjense cómo es que perdimos una gran cantidad de soporte, y aún ahí podemos salvar la pieza. Lo que es el grado, yo le puse cuestión semáforo para más que nada divulgar qué significa. ¿Qué significa? Obviamente el C es el más heavy, es el más destructivo, lo que quiere decir es a la velocidad que uno va progresando esa enfermedad, y si tenemos enfermedades y hábitos nocivos que condicionan que esa respuesta se desarrolle más rápido. ¿La respuesta cuál? La destructiva, justamente, esa destrucción ósea, como la diabetes, que por supuesto los mecanismos reparadores están disminuidos. Entonces nosotros no reaccionamos bien. ¿Qué va a pasar? Nos va a costar. Entonces es un grado C. El que fuma realmente la boca la va destruyendo de a pasos agigantados. Entonces también, ¿sí? Todo lo que es grado C es como que es lo que no podemos predecir en qué momento de golpe se me pierde mucho más hueso y es muy rápido. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Tenemos un paciente que es susceptible, que heredó su predisposición a la patología, y frente a la agresión bacteriana, lo que va a hacer es una disbiosis, que frente a una disbiosis va a reaccionar. Esta respuesta inmunoinflamatoria del paciente, ¿de qué depende? De justamente su alimentación, su nutrición, depende de, bueno, si toma algún medicamento, por supuesto, factores epigenéticos y genéticos, enfermedades que está cursando, y también depende hábitos, como tabaquismo, uno de los más bravos a nivel mundial en todo el sistema de salud. Pero ¿qué pasa? Esta respuesta inmunoinflamatoria en estos pacientes resulta que es hiperinflamatoria. ¿Y qué quiere decir que sea hiperinflamatoria? Quiere decir que hay una mayor liberación de citoquinas proinflamatorias, que son como armas, pero como si fueran armas de destrucción masiva. No estoy usando mis soldados, estoy usando armas de destrucción masiva. ¿Qué va a hacer? Dañar mi propio tejido. Por otro lado, la reacción es una reacción molecularmente de hipersensibilidad de grado 4, y por otro lado, tienen células con una mayor capacidad hiperreactiva. Todo esto, esta respuesta, es la responsable de la destrucción del tejido que va a ir ocurriendo. Entonces, ¿dónde está acá? Las propiedades. ¿Cómo podemos aprovechar en esta patología las propiedades de nuestro aceite de oliva virgen extra? ¿Dónde es que está el kit? Y es así. Por un lado, tiene acciones antibacterianas. Por lo tanto, va a actuar sobre el disparador, que es nuestra disbiosis, que ocurre acá, ¿sí? Por otro lado, fíjense que es antiinflamatorio e inmunomodulador. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a hacer justamente ayudar a que esta respuesta no sea tan destructiva, que no destruya ese hueso con una gran velocidad. Por otro lado, es antioxidante, por lo tanto el microambiente en donde está colocado todo este proceso, esa guerra que tiene nuestro organismo frente a esas bacterias y cómo va destruyendo esos tejidos, predispone de la llena de antioxidantes para que tengamos armas mucho más favorables para luchar y la reparación sea mucho mejor. Por eso su acción protector y reparador y ayuda a que esta respuesta reparatoria, nosotros no hablamos de cicatrización, sí, porque es un cambio del tejido, sino hablamos de reparación tisular, porque son varios los tejidos involucrados, tanto las fibras como todo. Entonces, fíjense dónde está, no estamos parados. Y no tiene, interesante, pero no tiene ningún efecto secundario, no es una droga, es un aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto,
es excelente coadyuvante de terapias periodontales y es natural. Y uno de los trabajos que me gustó ponerlo, que me pareció muy interesante, es un trabajo in vitro que hicieron sobre nuevos patógenos orales más representativos, no solamente periodontales, sino, fíjense, estos son los más representativos de la parte periodontal, pero el cándida es de las micosis orales más frecuentes, es lo que más hay. Entonces, sobre la candidiasis. Por otro lado, fíjense, mutans y sobrinos. Estamos hablando de ¿quién? De caries. El mutans está asociado a la disbiosis y el proceso que ocurre de destrucción de los tejidos mineralizados. Estos agujeritos negros que empiezan a ocurrir. Entonces ellos estudiaron qué pasaba con estos componentes y cómo es que a nivel molecular y cómo es que a nivel químico, a nivel metabólico, iban actuando. Entonces, fíjense que la boca, como yo les contaba, así como el intestino, así como todos nuestros órganos que tienen microbios, viven en lo que se llama eubiosis. Eso quiere decir un balance, ¿sí?, entre microorganismos y el sistema inmune. No los atacamos, convivimos con ellos, ellos nos ayudan y nosotros les ayudamos. Y acabamos golpeando las manos, parece que estaban bien los microorganismos. Entonces, esta agresión microbiana, ¿qué será? ¿Algún teléfono? Sí, ahí está. Una agresión microbiana que provoca esas famosas, que seguramente todo el mundo lo vio, disbiosis. Porque todos hablan de la disbiosis, que la disbiosis dispara esto, que la disbiosis dispara lo otro. Y la disbiosis justamente es esa falta de balance entre estos microorganismos que vivían con nosotros en paz, pero de golpe las colonias empiezan a ser diferentes, más agresivas. Hay toda una sucesión bacteriana que lleva a que se establezcan diferentes enfermedades. Y las más comunes en la boca, por supuesto, son la enfermedad periodontal, que es lo de tejido de soporte, y las caries. Sigue siendo las disbiosis que disparan esa respuesta. Entonces, por otro lado, lo que puede ser que acople, ¿no? Que se acople un poquito. No sé, también yo tengo mi celular acá, capaz que algo puede pasar, qué sé yo, lo voy a dejar por acá. ¿Ah? Puede ser, ¿no? Estamos muy comunicados, que nos hace incomunicarse. Lo que tenemos que recordar, que la mayoría de las... pero ya es porque estoy lejos, puede ser. Estoy cerca. El teléfono, no sé, están apagados, no sé. A ver, capaz que sí, capaz que no. Pero no, el mío no es, por suerte, pero si no quedaba tan mal. Es mi teléfono. Fíjense que quise poner esto, para los odontólogos es súper claro, porque todos estudiamos con esto desde que más o menos primer año, pero esta es que si nosotros vayamos viendo ahí adentro, hay muchas bacterias. Y esas bacterias son un montón de especies, hay más de 750 especies en nuestra boca, ¿sí? Tipos diferentes y asociaciones que tienen entre ellos y todo. La parte periodontopática, acá fíjense que hay varios colores. Lo que es importante es el complejo rojo. El complejo rojo, ¿por qué es rojo? Porque más allá que seguramente es el más agresivo, más malo, más todo, pero además es el que mayor respuesta destructiva inmune provoca, ¿sí? Porque hablemos de la respuesta que nosotros tenemos frente a las bacterias. No es que solo es la bacteria, somos nosotros. Entonces, ahí está todo el kit. Y justo en este trabajo estudiaron a ver qué pasaba con los componentes de aceite de oliva frente a ese complejo, frente a las bacterias como Streptococcus mutas y frente a lo que son las candidiasis. Esto es una caries, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a aislar componente por componente, para eso estamos aquí. Entonces, hablemos de lo que son los polifenoles. Los famosos polifenoles que recién dijimos que son tan responsables de propiedades de hacer el aceite de oliva virgen extra rico, pero a su vez, fíjense, saludable. Porque el oleocantal, por ejemplo, es un potente antioxidante natural no esteroideo. Es antiinflamatorio. Además, inhibe muchos patógenos orales anaerobios, que son realmente los más difíciles de ir tratando de erradicar o tratando de controlar, porque erradicar no lo vamos a erradicar, pero controlar sí. Y fíjense que todos conocen que la
por ejemplo, una porfiromonas gingivales, que es una bacteria bastante compleja, porque además migra por el torrente sanguíneo y me enferma a otros órganos, como las válvulas cardíacas, como las placas de ateroma, se aisló la porfiromona, las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Esa, cuando liberan los polipolisacáridos, ¿qué hacen esas toxinas? Esas toxinas resulta que estimulan a nuestros macrófagos que liberen estas citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1b, beta en realidad, y son esas armas que yo les contaba de destrucción masiva. Son esas las proinflamatorias. Esos son los responsables de nuestra destrucción exagerada de los tejidos. Y lo que hace el olocantal, en las concentraciones como viene en el aceite de oliva, tal cual, virgen extra, es justamente inhibir la acción de esos lipopolisacáridos, o digamos, todos los lipopolisacáridos sobre este macrófago. Por lo tanto, lo que hace es disminuye la liberación de los citoquinas proinflamatorias. Por otro lado, la oleosina, que más lo va a mencionar el doctor porque tiene que ver más efectos cardioprotectores. La oleoproteína, fíjense, previene la acción de peróxido sobre la lactoperoxidasa, una enzima muy conocida de la composición salival, ¿no es cierto? Y aumenta el compuesto, este compuesto de difícil nombre, pero ¿qué tiene? Resulta que este compuesto, ustedes saben que el biofilm, o todo lo que las bacterias se unen de una manera que tiene una capa protectora. Entonces, por más que yo le dé antibióticos, por más que yo le dé cosas, esa capa protectora no se altera. Entonces, por eso es que no se medican las enfermedades periodontales, se tratan. De hecho, hoy hay una fuerte campaña de no medicación de los odontólogos, y médicos, y todos, ¿no? Todos los profesionales de salud. ¿Por qué? Porque aumentamos la resistencia. Entonces, cuando el paciente tiene realmente una enfermedad grave, necesita ese antibiótico, ya no funciona. Entonces, es fundamental, y este componente, el que deriva de él, resulta que puede penetrar y hacer más permeable este biofilm, lo cual es fantástico, tanto para nuestro sistema, tanto para nuestra saliva, como para poder ejercer, digamos, el efecto bacteriostático. O sea, hace que sea más permeable, que haya una posibilidad de sacar ese muro, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Y esta oleoproteína, a su vez, puede derivar en hidroxitirosol, que está, fíjense, sobre los que actúa. Su comportamiento antibacteriano es directo contra los más bravos de cada patología. Candida albicans, mutans de caries, gingivales y nucleatum de periodontales, ¿sí? Es decir, fíjense cómo cada componente polifenólico tiene una acción muy específica a nivel molecular. Por lo tanto, ¿cómo es que va ayudando a ese proceso que sea más reparador, que sea menos destructivo? Y simplemente les pongo, porque a todos los cuadros son bastante intensos, pero la idea es que simplemente sepamos que todo lo que ellos fueron estudiando in vitro, ¿no? En cada una de esas 9 bacterias. Incluso, fíjense que tuvieron también Enterococcus faecalis, Entonces, porfiromona micro, o sea, había otras bacterias más orales que fueron respondiendo. La única, lamentablemente, nuestra enemiga también para periodoncia es la Prevotella. La Prevotella no responde. Pero la verdad es que si ya le sacamos el medio ambiente anterior, pues la Prevotella necesita de los anteriores para poder sobrevivir. Ya estamos mejorando un montón. Así que, como conclusiones, más que nada, sabemos que entonces in vitro los componentes de aceite de oliva virgen extra presentan la actividad antimicrobiana, ¿sí? Frente a diferentes patógenos, tanto periodontísticos como cariogénicos, como la cándida, ¿no? Que es una. Y tiene alta patogenicidad de bacterias, virus y hongos. Puede ser demostrada justamente que el biofilm oral es súper resistente a los antibióticos. Por eso es que no podemos medicar ahí, porque no tiene sentido. Por otro lado, se resaltan lo que es el fitofármaco frente a lo que es un componente natural. Nunca un componente natural va a ser realmente aprovechado del todo si como decía el doctor Gaforio, que lo va a exponer él, se mete en un fármaco. La idea es cómo aceite de oliva virgen extra está dando estas propiedades sin necesidad de armar algo más. Otro de los trabajos que creo que todos lo vieron porque salió bastante divulgado es la de la gingivitis y aceite de oliva virgen extra, que le pusieron a la pasta dental, digamos, varios componentes, betadina, xilitol y aceite de oliva virgen extra. Le pusieron a la pasta y se fijaron a ver qué pasaba.
con esos pacientes que tenían gingivitis. Para los que no conocen lo que es la gingivitis es cuando aumenta la cantidad de bacterias en la encía, solo en la encía, no se toca el hueso, ¿sí?, que está por debajo, lo que va provocando es una respuesta inflamatoria local. Entonces se hincha, ¿qué le pasa? Sangra, molesta, y está solamente en la encía, ¿no? Está hinchada, molesta, y es muy sangrante, pero no se va a ningún lado, y la parte ósea no la toca, está solamente porque hay una colección de bacterias acá. Los signos clásicos obviamente son sangrado, la papila cambia, la encía está roja, es como, siempre digo, o sea, uno puede usar el mejor vestido, pero si la piel está enferma, no lo lucís. Para las mujeres, por el hombre obviamente es el traje, pero la idea es que es lo que viste al diente, básicamente, ¿no es cierto? Entonces esto es bastante, a la vista, muy chocante también. Y uno disminuye mucho la calidad de vida de estos pacientes simplemente porque les sangra la encía y en realidad es una infección adentro, con su inflamación local. Entonces, todo esto, lo que tienen dolor, algunos, porque se hincha mucho, halitosis, sobre todo en momentos hormonales, por ejemplo, de los adolescentes, o el momento del adulto joven, o la mujer que es cíclica, ¿sí? Entonces, tiene esos momentos donde la misma hormona ayuda, porque en realidad alimenta una colonia en particular donde nosotros reaccionamos, pero no es que es la hormona, sino que en realidad es la colonia que está ahí. Entonces uno si sabe cómo, se puede prevenir perfectamente contra la profectamina, ¿sí? Entonces, el diagnóstico se hace porque nosotros los periodistas medimos y hay una hemorragia en más de 10 sitios y ya es una gingivitis. El tema es, ¿qué es lo que dicen ellos y cómo podemos mejorar esa gingivitis? Metiendo en esta pasta aceite de oliva virgen extra, sin alterar absolutamente nada. Grupos de pasta demostraron que disminuye el sangrado gingival y a su vez aumenta el pH de la zona. Este aumento de pH obviamente es ínfimo, pero muy importante porque favorece la eubiosis oral, preserva la homeostasis y disminuye la cantidad de bacterias periodontopáticas, que son los que enferman los tejidos periodontales, que necesitan un ambiente un poco más ácido. Y vieron que nuestros pH tiene ese límite muy justo. Entonces con 0,3 ya varía toda la respuesta del organismo. A nivel médico, ¿no? A nivel bucal también. Entonces, fíjense, las bacterias más patógenas periodontopáticas tienen este pH, ¿no? Llega hasta 7 más o menos, pero más o menos es el ácido. Y lo que ofrece los componentes de oliva virgen extra es un pH mayor, de 7.5. Entonces se le hace bastante más difícil el trabajo de distribuirse, de replicarse, de aumentar su cantidad. Y eso es lo que justamente cómo sucede. Bueno, por un lado está la oleosina. Volvemos. ¿Cuáles son estos? Los polifenoles, los componentes polifenólicos. Entonces la oleosina, por ejemplo, aumenta muchísimo la respuesta protectiva, que es antiinflamatoria. Por otro lado, disminuye la secreción de mieloperoxidasas. ¿Qué hacen las mieloperoxidasas? Y son las responsables de la destrucción tisular. ¿Sí? Son esas a nivel molecular, aumentan la destrucción de los tejidos. Por otro lado, disminuye la expresión de este micama y selectina, que son moléculas de adhesión, son los que ayudan a que lleguen, ¿sí?, y se establezca una respuesta inmune en el lugar y que permanezca y perdure en el lugar. Que si perdura en el lugar es donde estamos constantemente atacando, ¿qué pasa en el tejido? Está en guerra, pobre, se nos va yendo, es nuestro tejido. Son milímetros los que en la boca nos hacen una gran diferencia, ¿sí? Por otro lado, aumenta la expresión de estos componentes como CD163R o interleuquina 10. ¿Qué quiere decir eso? Aumenta la disponibilidad de lo que son citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Aumenta la disponibilidad de los que no destruyen tanto, sino que se limitan a poder atacar esta infección, ¿sí? Por otro lado, la europeína, que se transforma en hidroxitirosol, también, eso se hacen acciones de ambas, aumenta la respuesta antiinflamatoria. Estos están en todos los papers ontológicos y de médicos, son las proinflamatorias clásicas,
que son el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, la enzima COX-2, ¿sí? Son todos los que participan de esa respuesta inmunoinflamatoria exagerada. Por otro lado, tiene acciones antibacterianas, como vimos recién, antioxidante. Y fíjense qué pasa con el óleo cantal. Esto es muy interesante, muy divertido. El óleo cantal, además de ser muy antiinflamatorio, que me voy a cansar de decir esta palabra hoy, que disminuye la cantidad de citoquinas proinflamatorias, pero a su vez encontraron que tiene un efecto similar al ibuprofeno. De hecho, el efecto es equivalente a más o menos 200 miligramos de ibuprofeno. Sin embargo, impide tanto la COX-1 como COX-2. Es decir, estamos hablando que tenemos un componente dentro del aceite virgen, extra de oliva, que equivale a lo que es un antiinflamatorio, ¿sí? Y es natural, completamente natural, y está dentro de nuestro aceite, ¿sí? Equivale a eso. Y de hecho provoca ese picor característico de la garganta, porque en él se descubrió, porque estaba justo en Italia el investigador que lo hizo, y le provocó el picor el mismo que provoca el ibuprofeno cuando uno lo toma. Entonces, fíjense que dónde estamos parados, ¿no? Con cuántas propiedades lindas que nos estamos encontrando, ¿sí? A nivel oral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Hubo disminución del sangrado gingival, por un lado. Por otro lado, tenemos que se encontró un aumento, pero no significativo, del flujo salival, que ahora vamos a ver que es importante. Aumentó el pH y vimos que estos compuestos polifenólicos de aceite de oliva virgen extra disminuyen la respuesta proinflamatoria, aumentan la respuesta antiinflamatoria y además es un excelente antimicrobiano y antioxidante. Todo como que va, podemos aprovecharlo. Y eso es, obviamente necesitamos futuras investigaciones, porque esto todavía estamos empezando a notar dónde estamos como profesionales de salud, al menos los odontólogos. De golpe estamos viendo que cómo podemos ir incorporando todas estas cosas, qué tan importante es, ¿no?, el nivel de la dieta en nuestros pacientes. Bueno, hablemos un poquito de implantes, porque en un momento que cuando hablé con Sergio me dijo, hay muchos implantólogos, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Tiene algo importante esto en implantes? Y más allá de lo que fuimos viendo, el implante, como ustedes saben, es un tornillo de titanio que reemplaza la raíz, ¿sí? Es como nuestra tercera decisión que le pudimos dar al mundo, pero ese tornillo de titanio que está dentro de nuestro hueso alveolar, que está rodeado de nuestra encía, que es en un paciente determinado. Entonces, se enferma exactamente igual, no el tornillo, sino los tejidos alrededor. Claro. Entonces es como que no es que le resolvimos y creamos un milagro y ahora sí van a estar para toda la vida con ese tornillito. No, hay que cuidarlo y aún más de lo que es un órgano nuestro. ¿Por qué? Porque el órgano nuestro tenía el ligamento periodontal, este no lo tiene. Al no tenerlo, me falta un montón de defensas acá, me falta un montón de células regeneradoras, me falta cosas acá, ¿no? Entonces reemplaza, pero es una herramienta nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los implantes? Me encontré con un trabajo muy interesante que hablaba que a nivel molecular, justamente el hidroxitirosol, que es el polifenol, uno de los polifenoles del aceite de oliva virgen extra, resulta que inhibía la apoptosis del osteoblasto. Para repasar un poquito nada más, de que estoy hablando de osteoblasto, sabemos que el remodelamiento óseo es un proceso dinámico. Es decir, nuestros huesos cambian todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sufren mecanismos de, por un lado, formación, encargados por el osteoblasto, ¿sí?, y después de reabsorción. Esto todo ocurre de manera simultánea y de manera sinérgica, y de manera que va uno tras otro. Entonces el hueso nuestro se va adaptando a las exigencias del organismo, ¿sí? Por eso es que 5 años después el hueso, incluso huesos largos, son otros. Ahora, a nivel del hueso alveolar, tiene un origen embriológico completamente distinto a los demás huesos de economía. Por lo tanto, se comporta distinto, tanto metabólicamente como en función del remodelamiento. Y nosotros le exigimos completamente, por ejemplo, cuando colocamos un implante, cuando hacemos una cirugía, cuando ponemos un relleno, ¿sí?, o cuando tratamos el hueso. Porque hay tantos hoy consecuencias sobre el hueso alveolar, ¿sí? Como saben, de la osteonecrosis, por ejemplo, los que alguna vez la escucharon,
Y es porque justamente nuestro hueso es completamente distinto. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en otro lado? Esta osteonecrosis por los fijadores de calcio, supongamos, ¿sí? Entonces, es porque cómo funciona este hueso. Entonces, me pareció muy interesante traer eso y decir, pero fíjense, ya estamos hablando de remodelamiento, por lo tanto, estamos hablando que, fíjense que para que ocurra una osteointegración, es decir, que el implante se mantenga en nuestro hueso, que sea como nuestro, ¿sí? Yo necesito que el remodelamiento funcione adecuadamente, ¿sí? Y resulta que si tenemos un aceite de oliva virgen extra que tiene estas propiedades, pues fantástico, ¿no? Entonces en este trabajo se han estudiado justamente los parámetros moleculares y lo que vieron que el hidroxitirosol, ¿sí?, posee esas propiedades de intervenir para mecanismos apoptóticos, ¿sí? Y así pueden potenciar una correcta o adecuada, diríamos, formación y reabsorción, y ese proceso, ¿no?, delicado entre reabsorción y formación, porque el problema ocurre cuando reabsorbemos más y formamos menos, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos un hueso de menor calidad y todos los nutrientes de dónde vienen, ¿sí?, de la dieta, ¿sí? ¿Cómo armamos ese hueso y desarmamos este hueso? Y depende de lo que estamos comiendo, calcio, vitamina D, todos los antioxidantes, todo. Y fíjense que es interesante lo del hidroxitirosol, es que podemos ir viendo dónde estamos. Y fíjense la famosa periimplantitis, que hoy está generando un revuelo tremendo, porque decimos, bueno, introducimos un implante, una tercera distinción, pero sin embargo, algo pasó, está fallando, ¿qué pasó? Tremenda cirugía ya, otra vez algo pasó. Y bueno, pasa que podemos hacer una comparación entre la enfermedad periodontal, que recién les conté, que es una enfermedad inmunoinflamatoria, infecciosa, destructiva del hueso que rodea, de los tejidos periodontales, el soporte que rodean al diente, ¿no?, la raíz. Esto es una raíz. Lo que no tiene, fíjense, es el ligamento, ¿sí? Simplemente está osteointegrado, está puesto en nuestro hueso, ¿sí? Obviamente que no sensa igual las fuerzas, pero está. Entonces tenemos el diente, ¿no? Entonces, la agresión microbiana aquí es la misma agresión microbiana de acá, ¿sí? Porque está en nuestro tejido puesto. Y también lo que induce es una respuesta hiperinflamatoria en pacientes susceptibles, sobre todo, o a veces se limita solo a la encía, que simplemente se juntó y entonces se hinchó alrededor del implante. Muy molesto, muy doloroso, porque el implante no se defiende como el diente, porque no tiene ligamento, entonces no tiene, al toque ataca de una manera que, está violeta la encía, no lo puedo soportar. El paciente se queja de una manera que al toque, ¿qué pasa? Supura, pus, al toque. A nosotros con enfermedad periodontal nos cuesta que haya pus, pero en periimplantitis el pus al otro día, ¿qué pasó? Si yo recién lo puse. O sea, uno se asusta y dice, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, porque justamente la respuesta que ocurre, la única que hay es a expensas de ese trabeculado óseo donde hay capilares que llega. Acá tengo un tremendo ligamento periodontal, entonces lucha de una manera diferente. Entonces, todo es igual. Entonces, ¿qué pasa? El aceite de oliva virgen extra, otra vez, ¿dónde va a actuar? En la periimplantitis, en la agresión microbiana, antibacteriano, en la respuesta hiperinflamatoria, inmunomodulador y con antioxidante. Y por otro lado, en el ambiente, donde tiene las propiedades reparativas y protectivas gracias a sus componentes, tanto polifenólicos como los omegas, que no son los omegas que ahora vamos a mencionarlos, el omega 9 sobre todo, que es el monoinsaturado fantástico que tiene el aceite de oliva virgen extra. Optimiza, acá podemos arreglar, y ¿qué? Remodelamiento óseo. Entonces, para sacar unas conclusiones, sabemos que los beneficios del aceite de oliva virgen extra en la dieta optimizan los procesos biológicos, como el remodelamiento, cicatrización, reparación, ¿sí?, a nivel tanto general como bucal, que es tan importante cuando instalamos un implante. Y por otro lado, muchas gracias. Gracias. Descansen de mí un segundo. Uno está acostumbrado a hablar sin micrófono, yo doy clases todo el tiempo, entonces uno fuerza la voz y todo, y tengo una sola mano ocupada. Ahora es como que es difícil manejar una mano ocupada, la otra ocupada y uno hablar, no es lo mismo. Entonces, por otro lado, habría que evaluar el uso tópico, ¿no? Cómo podemos ver en la boca tópicamente, si nos puede ayudar a los odontólogos, ¿sí?
más allá de la nutrición, que es excelente y ya nos predispone a todo lo que vimos recién. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ir pensando y planteando una investigación de cómo hacemos que si tenemos el aceite de oliva un poquito más disponible, ¿sí? Ahí en ese momento que lo necesitamos. Así que es porque realmente los antisépticos son bastante más agresivos. Van contra la biota, pero no me ayudan nada en la respuesta. Enfermedades periodontalles y periféricas como enfermedades sistémicas, es fundamental que hoy nos consideremos que la salud oral no está totalmente aislada, sino al contrario, completamente integrada en nuestra salud general. La boca es parte de un todo, de una persona, de un paciente, de nosotros. Entonces tenemos que ir considerando todos los factores. ¿Cuáles? Por ejemplo, las enfermedades inmunoinflamatorias, no, hay muchísimas, pero bueno, simplemente para mencionar algunas, que de eso se va a hablar el doctor Gasforio, pero yo simplemente las menciono, pero fíjense que entre artritis, lupus, psoriasis, chicos tienen clases, me parece. Suerte, chicos. Así los dejamos salir para que se muevan. No, por favor. Lo que podemos ver es que la enfermedad periodontal están dentro de estas patologías inmunoinflamatorias, ¿sí? Porque de hecho comparten todo lo que es la multifactoriedad, que son desórdenes heterogéneos, resultado justamente de esa interacción muy compleja que se hace entre factores epigenéticos, genéticos, medio ambiente, cómo es que se disparan estas patologías. Comparten mucho la enfermedad periimplantaria con ellos. Y nosotros podemos también, además, hoy sabemos, y hay muchos trabajos que salen todos los días, cada vez más, que están en relación con múltiples enfermedades sistémicas, la enfermedad periodontal, ¿sí? Entre diabetes, Alzheimer, una de las últimas publicaciones que apareció, ¿sí? Parkinson, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, neurodegenerativas. Es decir, que estamos entrando en un terreno de, por fin, donde nos corresponde estar a todos cuando hablamos de salud. Tenemos que ser un equipo siempre, porque somos parte de un todo. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias, las teorías que se manejan son de metástasis, que quiere decir diseminación. ¿Diseminación de quién? Por un lado, de patógenos. La porfiromona se encontró en muchísimos tejidos, porque viaja por el torrente sanguíneo, porfiromona gingivalis, se disemina, pero no solamente se disemina la infección, que digamos que son los patógenos, sino también las toxinas, las mediadoras de inflamación, ¿sí? Que son los que viajan por la sangre y impactan en la salud sistémica del paciente, ¿sí? Impacta porque activa, desde el día cero que te sangra la encía, activa la liberación de proteína C reactiva por el hígado. Por lo tanto, arrancamos con una respuesta sistémica, además. Y encima de esto persiste en el tiempo porque la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica. Entonces, esto constantemente da unas consecuencias a nivel sistémico. Y imagínense si este paciente es más susceptible y tiene otras patologías sistémicas. Estamos viendo cómo afecta la salud en general, ¿sí? Es una relación bastante compleja, es simplemente, pero lo que quiere decir es que pasan no solamente las bacterias, sino que pasan estas citoquinas que vimos recién. De hecho, en las mujeres embarazadas se relaciona con la preeclampsia, se relaciona con bebés de bajo peso, porque pasa la barrera placentaria. ¿Pero por qué? Porque no solo pasan las bacterias, no, pasan las citoquinas, esas citoquinas destructivas, pasan y más allá de las toxinas, ¿no? Entonces, está muy relacionado con la parte de diabetes, ¿no? Diabetes, al toque tenemos una mayor resistencia a la insulina. La enfermedad periodontal y diabetes tienen una relación de factores modificadores de una de cada otra. Entonces, por lo tanto, la infección e inflamación, sabemos que si todos los órganos, como también la cavidad bucal, que son reservorio natural de microorganismos, por supuesto que tiene patógenos que son potencialmente sistémicos, ¿sí? De hecho se está hablando en el mundo hoy, porque provoca una bacteriemia. No solo eso, también tenemos enfermedades fúngicas, que también la candidemia. Y fíjense que aumentó un montón la resistencia a los antifúngicos hoy en el mundo. El cándida es el que vive con nosotros siempre. Entonces todos estos productos bacterianos y todo exacerban esta inflamación sistémica, ¿sí? Y ayudan a que esto se mantenga en el tiempo.
el paciente está enfermo en varios niveles de su organismo. Entonces, es torna a un paciente susceptible a otras enfermedades que pueden llegar, ¿no? Que van llegando en realidad siempre. Entonces, estas enfermedades periodontales arrancan con un mecanismo de inflamación, parece ser. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que es un mecanismo muy complejo, porque actúa en forma agresiva para poder atacar ese patógeno, para poder resolver esta enfermedad. Sin embargo, ¿qué hace el organismo? Al atacar, se provoca un daño colateral. El daño colateral tiene que ver con esas respuestas inmunoinflamatorias que generalmente, si se mantienen en el tiempo y encima son hiperinflamatorios, hacen que todo funcione mal. Todo funcione mal a largo plazo. Esos procesos patológicos resaltan ese daño colateral, haciendo que haya predisposición a enfermedades sistémicas, manifestaciones sistémicas, y que esto se mantenga en el tiempo. Estamos enfermando el organismo, los patógenos orales. Nuestra respuesta es la constante, crónica, ¿sí? Es como, sabemos que hoy la obesidad es una enfermedad inmunoinflamatoria, como la hipertensión, como un montón de otras patologías. Entonces, el control de la enfermedad periodontal a través del tratamiento adecuado puede mejorar la salud general del paciente, ¿sí? Porque podemos reducir, optimizando esto, la carga justamente de agresión que tenemos. Algunas palabras sobre el estomatológico, porque todos los pacientes creo que de todos, de hecho, muchos vienen al nutricionista a decirle que yo tengo un afta, yo tengo muchos aftas todo el tiempo, o tengo micositis, la candidiasis es algo que está súper prevalente, ¿sí? Entonces, sí, algunas palabras sobre esto, que sabemos que la saliva es esencial, ¿no? Para la salud, para el mantenimiento de salud oral, y si disminuye la saliva, provoca tremendas consecuencias para el paciente. Se lloran porque no pueden comer una galletita, no pueden tragar, no pueden hablar, se sienten se aíslan socialmente porque les cuesta comer, algo como que les cuesta comer, es tremendo ya de por sí, no pueden usar prótesis, por ejemplo, y obviamente aumenta la incidencia de infecciones porque la saliva barre y acá no barre nada. Entonces se retiene y nosotros retenemos y bueno, persisten las bacterias, provoca disbiosis y seguimos en la misma respuesta. Entonces, ¿qué termina pasando? Empieza a deteriorarse tejidos blandos, es decir, afecta de una manera la calidad de vida del paciente que es impresionante cómo se angustia el paciente. Entonces, la serostomía, que es la sensación de boca seca, básicamente, generalmente la saliva de por sí va disminuyendo con la edad, ¿sí? Con las enfermedades locales, desórdenes inmunológicos, radioterapia, polimedicación, que está hoy que tenemos una mayor vida, digamos, en años, pero a expensas de una tremenda polimedicación que hace más todavía destrozo en el organismo. Todo esto disminuye la calidad de saliva y provoca una hipofunción salival y serostomía, que como yo le dije, es sensación de boca seca. Esta polimedicación, fíjense, de cuáles son los que reducen la acción salival, los mismos que todo el mundo toma, desde antihipertensivo hasta un descongestivo, un diurético, o sea, cosas que son ansiolítico, anorexígeno, antidepresivo, o sea, cosas básicas que seguramente el paciente que llegó es el que toma por lo menos 1, 2, 3 pastillas de estas, ¿sí? El polimedicado es que toma a partir de 3 y más, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento generalmente que se usa es prevención, que es muy difícil porque ya ocurrió, entonces estamos complicados. Estimulación, que se hacía con todos compuestos sintéticos, que generaba mayor resistencia, vamos a ver, y es bastante más incómodo y agresivo para la boca. Y acá se está buscando que sea asintomático, es decir, tratar de darle mejor calidad de vida al paciente, ¿no? Entonces lo que se vio del aceite de oliva virgen extra es que tiene propiedades lubricantes, y esto ayuda a mejorar los síntomas de boca seca. Por lo pronto también disminuye los efectos dañinos sobre la mucosa. Claro, disminuye la sequedad oral. Es antiinflamatorio, que ya lo sabemos, que recién lo vimos un montón. Antimicrobiano, que sabemos que se retienen esas bacterias más. Y entonces ayuda a que esto realmente disminuya. Disminuye la desmineralización, ¿por qué? Porque justamente el pH ser más alto, no prospera la biota cariogénica, ¿sí? Entonces ayuda a que este diente no se destruya. Y por supuesto el control de mal aliento, porque serostomía, el no barrer, obviamente tiene mal aliento, ¿no? Es la primera queja, más allá de que
del otro, ¿sí? Les cuesta hablar a la gente. Entonces, uno de los trabajos que hay es muy interesante, es cómo ellos vieron y midieron qué pasaba con pacientes que estaban polimedicados, ¿sí? Polifarmacia, que es muy frecuente, ¿sí? Cómo producía esa función salival, perdón. Entonces vieron esto y lo que pasó es que mejoraron la calidad de vida del paciente, incorporando aceite de oliva virgen extra de modo de spray, ¿sí? De modo de spray aplicado tópicamente en los tejidos orales. Es uno de los componentes. También pusieron xilitol como anticoriogénico y pusieron también betaína, pero la realidad es que este fue responsable mayor, porque fueron evaluando componente por componente, de que además que es seguro, ¿no? Porque es un producto completamente natural, ¿sí? No tiene efecto secundario y ayuda a aliviar estos síntomas de sequedad bucal, ¿sí? En población de xerostomía, que son muchos, ¿sí? La mayoría de todos los que tienen mayor de, no sé, no me quiero atrever a decir cuánto, porque capaz que uno mayor de 40 ya está tomando polimedicación, o capaz que uno mayor de 70 no la toma, entonces, pero sabemos que cuanto más tenemos, más que tener que más tomar, pero la idea es que justamente vayamos bajando esto, ¿no? Vayamos viendo de cambiar ese estilo de vida y además poder incorporar en la parte bucal productos como este que está acá en San Juan, ¿no? Es algo más todavía. Bueno, hay otro más para los radioterapias, que sabemos que la incidencia en cáncer aumentó en todo el mundo, cada vez la gente más joven afectada por las enfermedades cancerígenas, lamentablemente, y cada vez más radioterapia hay. Y fíjense que uno de los efectos de radioterapia sí o sí es la sequedad bucal, es la xerostomía, disminuye la función salival, ¿sí? Entonces son pacientes que, más allá de todas las cosas que tienen de pérdida de pelo y todo, tienen otros más de luchas en la calidad de vida. Entonces ellos probaron y vieron que mejoró el flujo salival en 45%, que ya es bastante, ¿sí? Y vieron que les dio que mejoraron 4 áreas de calidad de vida, es decir, los pacientes se sentían mejor, estaban, ya de por sí un paciente de radioterapia les cuesta, ¿no? Retomar la vida, pero bueno, mejoraba un montón. Entonces los productos a base de aceite de oliva, en este caso le agregaron vitamina citotol en forma de colutorio, pues el gel, spray, mejoró la mayoría de los síntomas, ¿sí? Y obviamente mejoró las limitaciones de calidad de vida que tenían estos pacientes. Entonces vamos a ir viendo cómo en realidad existe esta relación. Y por último, la antifúngico, la candidiasis que ocurre todo el tiempo. De hecho, creo que en la consulta nutricionista también hay un montón. Son las candidiasis orales por el cambio alimenticio, es una de las primeras cosas que se produce por los cambios. Y sabemos que las Candida albicans y no albicans, no necesariamente albicans, se han instaurado como una de las principales causas de morbilidad, porque provoca candidemia, porque viaja por el torrente, provoca candidemia. Y entonces, ¿y qué pasó? Aumentó la resistencia de los antifúngicos, como los antibióticos. Entonces, ¿qué pasó? Surge la necesidad de buscar volver a la naturaleza, a pedir a la naturaleza que nos ayude. Y acá estamos con el aceite de oliva virgen extra, que resulta que cuando le evaluaron la acción antifúngica, tiene actividad antifúngica in vitro, ¿sí? También, y fueron viendo, comparando con otros aceites y todo, ¿sí? Y vieron que era eficaz en casi 50% de los aislados de Candida. O sea, es un montón, es un montón. Para nosotros ya es muy interesante. Entonces, incluso este casi 56% era de las biotas, de los hongos que son resistentes al fluconazol, que es el que se usa todo el tiempo, ¿no? Es el que se usa sistémicamente. Entonces, fíjense cómo es que omega 9, ácidos grasos esenciales, tienen efectos protectores, emolientes, promotores de cicatrización de piel y mucosas. Lo podemos ir incorporando para nosotros. Y está en aceite de oliva virgen extra. Entonces, además antibacterianos, además antifúngicos, ¿sí? Y todo gracias a esos polifenoles y estos monoinsaturados que tenemos en este aceite. Caries, simplemente un par de palabras que cuando aumenta el pH obviamente ayuda a que la placa cariogénica no se desarrolle tanto, no persista tanto. Entonces me ayuda justamente a que este proceso pueda llegar a ir frenando. Y es el efecto antibacteriano, tanto cambiar el medio de vida y de cambio, como cambiar, que también es antibacteriano.
Un poquito solo porque se me ocurre, digo, ortodoncia, ¿por qué no? Porque la ortodoncia, ¿qué hace? Todo el tiempo mueve los dientes y hoy creo que la mayoría usa ortodoncia, no sé cómo está en San Juan, pero en Capital estamos todos sonriendo con sonrisa de placas, ortodoncia invisible, o no invisible, o gomitas de colores, pero todos están armados y peligrosos con la ortodoncia. Es decir, el que entró al toque salió con la ortodoncia puesta. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué presentaría? Y bueno, ortodoncia de por sí, si es colocada, saben que provoca un montón de lesiones orales, y uno intenta ponerle una cosa ahí para proteger y es incómoda y empieza a ser como difícil de comer. Y fíjense, si nosotros aumentamos la cantidad de aceite de oliva en la dieta, básicamente tenemos un montón de acciones protectoras, emolientes, revitalizantes y ayuda muchísimo. Todas las lesiones orales, sí, tal cual. Y por otro lado, hablando de la parte, ¿qué hace la ortodoncia? Está moviendo ese diente a expensa de hueso. ¿Y al hueso qué le está haciendo? Lo está induciendo con fuerzas, exigencia que va teniendo para que neoforme en un lugar y se reabsorba en el otro. Y ese proceso tiene que ser muy delicado, porque si no, el diente o se sale, o se queda, o queda inestable. Entonces yo necesito un hueso bueno para eso. Un hueso, entonces, y vimos recién uno de los trabajos que potenciaba todo lo que es los efectos beneficios del aceite de oliva virgen extra en la parte de remodelamiento óseo. Entonces estamos ayudando por todos lados como un alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las alteraciones de estructura que se provocan en diferentes enfermedades orales no le permite al paciente tener una buena calidad de vida, ya sea masticar, hablar, comer, ¿sí? Sonreír, y afecta la salud voluntaria, repercute en la salud general y por supuesto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, la tendencia a estas terapéuticas más naturales, mundial, nos ayuda a que nosotros también nos alineemos con eso. Si lo tenemos disponible, si está acá con nosotros, la idea es que saber que está y poder aprovecharlo, ¿no? Porque los antisépticos, antibióticos, otros químicos, porque de hecho quisieron aislar esos polifenoles y hacerlos sintéticos, pero tampoco no es lo mismo, resulta que no es lo mismo para nada. El aceite de oliva virgen extra tiene el equilibrio de estos polifenoles justo. Entonces es interesante cómo los otros son mucho más agresivos. Entonces, ¿qué pasa? Si consideramos estilo de vida y dieta, conducen a un cambio de microbiota que favorece la disbiosis, en realidad, tanto antisépticos como antimicrobianos, es interferir en forma más agresiva, ¿sí? Y por otro lado, entonces, la resistencia a estos antibióticos y antifúngicos nos pide, ¿sí? Nos exige, nos lleva a buscar nuevas alternativas terapéuticas hoy, ¿sí? Entonces, que son menos agresivas y más naturales. Y justamente los productos naturales no alteran ni la composición de saliva, ni la capacidad buffer, ni la homeostasis, que es el equilibrio interno nuestro. Y es fantástico si lo podemos aprovechar, nos ayuda a mantener ese balance, ¿sí? Del sistema inmune y diferentes disbiosis que vamos teniendo, potenciando una respuesta equilibrada de nuestro organismo. Y aquí es donde vamos a concluir con algunas cosas como todos esos efectos, ¿no? Todas esas ventajas, beneficios, todos esos componentes, ¿no? Polifenoles y omega 9, entre otros ácidos grasos. Fíjense que cómo finalmente contribuyen a la salud oral. Que uno diría, ¿de dónde salió? Porque me imagino que es mucha pregunta, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo estamos acá hablando de salud oral y aceite de oliva? ¿Sí? Virgen extra. Bueno, acá estamos, porque justamente es un superalimento muy interesante. Entonces es importante aprovechar esas propiedades naturales que nos ofrece ese aceite de oliva y utilizarlos como una terapia nuestra coadyuvante, ¿sí? Ayudando a muchas enfermedades que tenemos, periimplantarias, periodontales, cariogénicas, estomatológicas, creo que todos los campos casi, ¿sí? Pero además tiene efecto antibacteriano. Cuando vimos que un producto natural tenía efecto antibacteriano, creo que estamos todos sorprendidos los odontólogos. Entonces es impresionante, porque además pues, disminuye lo que es la disbiosis, potenciando, ¿no? La eubiosis. Y por otro lado, antiinflamatorio inmunomodulador, lo que ayuda a que esta respuesta de esos pacientes susceptibles no sea tan agresiva, que podamos lograr estabilizarlos, porque cuesta estabilizar a esos pacientes en la clínica. ¿Qué hacemos nosotros de la consulta dental? Yo con algunos pacientes, que los quiero mucho, todos los conozco muy bien, los quiero mucho porque vieron que la periodoncia es muy larga, tenemos unas sesiones interminables, por lo menos 6 o 7, y lo tengo que ver, entonces ya conozco el perro, al día de los hijos, a todos los conozco.
Entonces, ¿qué pasa? Yo, de alguna forma nosotros, si bien no vamos a decir en cuestión nutricional, porque para eso están los nutricionistas, de hecho lo vamos a derivar al nutricionista, a decir, vamos a empezar con un mejor hábito, porque cuando vienen con una boca toda destruida, hay que empezar por ahí. No solamente nosotros ir haciendo el cambio, sino ir con lo interdisciplinario. Pero sí le podemos dar un consejo que es incorporar. Empezá incorporando, porque a nosotros y a vos te va a dar una tremenda ventaja. O sea, nosotros podemos darle un consejo y derivarlo al especialista correspondiente. Y así como nosotros podemos, también a nosotros en la salud oral nos va a traer este beneficio, ¿sí? Nos va a traer esta mejor respuesta para el control de enfermedades orales que tenemos, que son tan prevalentes, ¿no? Y por supuesto que las terapias medicamentosas, con la resistencia y todo, es mejor ir de a poquito suplantándolos por lo que es lo natural, ¿no? Una sana y buena alimentación y buscar en los productos naturales que nos ayuden, ¿sí? En nuestras terapias, ¿sí? Hay una necesidad, obviamente, de nuevas futuras investigaciones para ir viendo cómo es que podemos ir incorporando, cuáles son las formas, cuáles son todo. Siempre la alimentación es lo que define, en definitiva, nuestro organismo, cómo va a reaccionar frente a todo. Y sobre todo en la cavidad bucal, que es ahí donde empieza, como dije recién, toda la alimentación. Por lo tanto, un adecuado estado nutricional, salud oral deteriorada, y encima empieza a edades tempranas, por eso vemos pacientes mucho más jóvenes, se deben corregir antes, ¿sí? No después, cuando ya están haciendo estragos en nuestro organismo. Es muy difícil, y como seguramente ahora va el doctor Gasforio ir viendo de cómo es que después es muy difícil, el tema es antes, ¿no? Y es esencial, ¿qué cosa? Que podemos colaborar, que podemos trabajar en equipos interdisciplinarios, porque yo, si no hubiese conocido a Leonardo, realmente fue en mi viaje a España, no hubiese, pero, o sea, me gustaba mucho, yo hablaba mucho de nutrición y salud oral y la parte periodontal, pero de golpe dar vuelta y decir, ¿qué pasa con aceite de oliva virgen extra? Lo conocí y me pareció maravilloso. No era experta, me puse a estudiar, me puse a ver qué es lo que hay, cómo podemos ayudar, porque la idea es que siempre vayamos queriendo ayudar a nuestros pacientes y mejorar nuestra atención, mejorar la calidad de vida. Entonces, el trabajo en equipos de salud interdisciplinarios justamente propone un enfoque integrado de diagnóstico y tratamiento. Con eso educamos, con eso prevenimos, con eso intervenimos temprano. ¿Y qué hace? Mejoramos el resultado de nuestras terapias y el resultado de la salud bucal del paciente, y con eso mejoramos su calidad de vida. Y por último, una última diapo, que la puse para el final, porque vieron que cuando uno le indica un producto natural a veces, porque dicen, bueno, porque hay muchas cosas, manzanillita, la cosita, no, nosotros tenemos eso, ¿no? Hacete un puchicito con esto, haceme esto. El paciente, ¿cómo lo toma? Y, ay no, me tengo que tomar esto que es horrendo el sabor, uy, esto que me molesta, uy, ¿cuánto lo tengo que sostener? 3 minutos, no, están ahí, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos hablando de aceite de oliva virgen extra, nos enseguida asociamos a un placer, ¿sí? A una alimentación, a una felicidad, ¿sí? Estos acá son mis hijos, a ustedes les encanta el pan con aceite de oliva, Alexander, Nicolás y Victoria, algunos amigos. Entonces, lo que quiero decir es que todo lo que es alimentación saludable, además, está hablando de esta medicina personalizada, donde la salud se ubica en biología, que determina la parte psicológica del paciente, la parte social, es decir, la calidad de vida por completo. A nosotros asociamos el consumir un aceite de oliva virgen extra a placer, al gusto, a la comunicación, a la conversación, al disfrute. Por lo tanto, ¿qué mejor mejorar la calidad de vida desde todo punto de vista? No solo darle una dieta que diga, no, este es zapallo, no, es mucho para mí. No, estamos hablando de aceite de oliva virgen extra, que es excelente. Y yo, una vez que entré en ese mundo, como les decía siempre, no se puede salir. Una vez que probás un buen aceite de oliva virgen extra, no puedes volver atrás. Entonces, es impresionante que aporta a un bienestar completo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y, por supuesto, esa frase de Hipócrates no puede faltar, que empieza siempre, que es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Tenemos que volver a eso, salir un poco de lo químico, porque estamos muy afectados por lo químico. Así que bueno, les agradezco la atención, espero que les haya gustado, me encantó la invitación, muchísimas gracias, y
es un poquito todo lo que fui conociendo de las fincas, así que cualquier duda o consulta quedo a su disposición, porque conocí desde la plantita, que fue maravilloso, que solamente lo había leído, hasta cómo se elabora, y nada, me impresionaba cómo es que puedes ir ahí y bueno, conocer todo el proceso. Fue muy maravilloso para mí. Claro, es que de hecho son esos los componentes. Fíjense que son dos componentes que venían de aceite de oliva. Y bueno, y aquí estamos en la salud oral, los beneficios de aceite de oliva virgen extra. Muchas gracias a todos. Claro, salir un poco de la locura, ¿no? Porque allá vivimos... Bueno, habilitamos consultas, dejamos este micrófono por si alguno tiene alguna pregunta. Ella se quede con ese. Ahí te presento. Bueno, doctora, muchas gracias por tu disertación. La verdad que ha sido excelente, muy completa. Yo soy odontólogo y en la consulta diaria notamos, por lo menos yo lo he charlado con algunos colegas, el tema de la celostomía, la falta de saliva, que por supuesto asociada a la toma de medicaciones, que cada vez se toma más medicación, los ansiolíticos, bueno, todo tipo de medicamentos que tomamos, y la aplicación del aceite de oliva, que puede llegar a ser una ayuda más para lubricar, para evitar problemas en lo que es la estomatología, cándidas, aftas y todo eso, ayudar a sobrellevarlo, por supuesto que son lesiones que por ahí no son fáciles llevan su tiempo, pero nos ha llamado la atención últimamente el tema de la sequedad bucal. Es un tema que creo que a la larga va a haber que charlar mucho sobre ese tema. Muchas gracias por el comentario y el aporte. A mí también me parece que aumentó muchísimo la incidencia de lo que es la sequedad bucal en la consulta. Muchos están hablando y creo que tiene que ver mucho, no solamente con el patrón dietario, por eso es que es importante unirnos con los nutricionistas y poder ver de ahí, porque algo está provocando, más allá de la polimedicación, porque realmente cualquier paciente que viene es probable que venga con una carterita que tenga por lo menos 4 medicamentos distintos. Y no hablo de gente necesariamente mayor. Muchas chicas jóvenes. Yo tengo muchas chicas jóvenes tomando antidepresivos. Lamentablemente aumentó la incidencia de tomar antidepresivos y ansiolíticos, ataques de pánico, ¿no? Vivimos... creo que, bueno, siempre hubo una sociedad, siempre los mayores hablaban que la sociedad era de antes y así, siempre vamos a seguir hablando de la sociedad de antes, pero bueno, tenemos que ir adaptándonos, pero la realidad es que sí aumentó la consulta por la sequedad bucal. Por supuesto, lo primero que me piden a mí como especialista es decir, bueno, descartame, por favor, estabilizame la parte periodontal, porque tengo que ir sacando de la infección. Yo tengo una estomatóloga de mucha confianza, nos recibimos juntos, al toque se la derivo, porque por supuesto que cada especialidad tiene que estar con su especialista, pero a su vez con la comunicación constante de ayudar a un paciente entre todos. Pero yo creo que tiene mucho futuro ahí. Necesitamos ver a ver cómo podemos intervenir con el aceite de oliva virgen extra, cuál es la forma, ¿no?, de ir haciendo que se conozca, en vez de darle esa saliva artificial, que la verdad que es muy incómoda para el paciente, se sienten realmente muy mal, como dicen, tengo que poner algo que parece una saliva invadido, ¿no?, por un líquido, y acá estamos hablando de un alimento con tanto potencial. Sí, entonces me parece, me parece que es el momento de justamente que nosotros podamos ir desarrollando, ir aconsejando, y ir desde la consulta de cualquier profesional de salud, ayudando a que esto se instaure como hábito saludable. Y capaz que, quien dice, después de varios estudios vemos que disminuye la incidencia. Porque eso hay que estudiarlo, hay que implementarlo. Así que, totalmente. Bueno, gracias, doctora. Gracias. En el uso tópico del aceite de oliva, en estos casos, ¿es solamente el contacto para tragarlo o hay alguna manera de que tome más contacto con las arcadas en la boca, con la gingiva? O sea, o en forma de buche, o poner, por ejemplo, aceite de oliva en el cepillo y como hacemos con el gel por ejemplo, de Blackout o de algún tipo de...
Yo a eso tengo como un resguardo, ¿no? Que pienso que por un lado podríamos ver de si podríamos tener algún producto natural sin alterar absolutamente nada y que sea el aceite de oliva virgen extra directamente, y vemos cómo lo podemos adaptar, de qué forma para nosotros los odontólogos. Pero por otro lado pienso que ya la recomendación que tiene, que son 2 cucharadas soperas, que no necesariamente tenemos que agregarlas en la ensalada, sino que nosotros podemos decir que agarre esa cucharada sopera y empiece con eso, ¿no? Que todavía no se hizo, entonces no hay estudios, pero ¿por qué no, si estamos entrando en eso, no estar empezando a incorporarlo? Porque además, encima contribuye a una dieta sana, sigue siendo totalmente natural y no le estoy dando, digamos, un gotero con un fármaco, ¿no? Le estamos directamente dando un producto natural, y además cuando lo traga, porque lo traga, le sigue dando unas buenas propiedades para la salud. Tal vez ir aprovechando de alguna forma y conservando la naturalidad, ¿no? Que no sea, digamos, como digo, un fármaco más, ¿sí? Que no sea un goterito que diga, uy, yo me tengo que aplicar el aceite de oliva. No, podés tal vez con respetando las recomendaciones, además aprovechar eso, ¿no? Que es lo que capaz no sabemos. Habría que necesidad de nuevas, de conectar, ¿no? De interconectar entre todos y ver las posibilidades. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias doctora por la presentación. Yo creo que, como usted dice, realmente esto merece, mucho estudio y ver, más teniendo en cuenta que los compuestos biofenólicos se encuentran en los componentes minoritarios del aceite de oliva, que son solamente el 1 o 2% de la composición total de aceite de oliva. Entonces, bueno, hay muchos estudios que van avanzando justamente en la extracción de estos compuestos, y no es fácil. Ya nos dirá un poco más el doctor respecto a qué avances hay, pero sin duda hay muchos medicamentos ya que lo están usando, pero la extracción y el llegar a los componentes biofenólicos extraídos, ¿cierto?, para el uso tópico, por ejemplo, supongo que no es fácil, viendo desde la extracción, ¿no?, que tenemos alguna experiencia en esa parte, que nosotros, bueno, lo que hacemos como tecnólogos en alimentos en la parte de investigación es simplemente determinar en cada variedad cuánta composición de cada uno de esos biofenoles, tanto cuantitativa como cualitativa, ¿sí?, y conocer de esa manera nuestros varietales de aceite de oliva. Pero bueno, creo que hay un gran trabajo, ¿no? Hay una gran proyección de todos estos temas. Claro, y a eso muchas gracias por la observación de la pregunta y el comentario. Creo que lleva a que, de hecho, hemos conversado con el doctor Daforio y seguramente ahora va a poder profundizar en el tema, pero creo que estoy muy de acuerdo con, digamos, justo estábamos muy de acuerdo en varias cosas. Y una de las cosas es que los polifenoles, cuando los aislás, pierden el equilibrio y la armonía que conservan en la proporción que es tan exacta con los omega 9, cantidad de omega 6, omega 3, el palmítico, digamos, toda la composición de hidrocarburos también, que son fundamentales, que ahora va a hablar el doctor, pero la idea es que justamente lo maravilloso del aceite de oliva virgen extra es cómo esos polifenoles adentro de ese aceite, con esos componentes que lo rodean, es lo que hace que su efecto sea así. Porque lo intentaron varios estudios, que solamente ahora el doctor va a explicar, sintetizarlos y todo, y aumentó la incidencia, por ejemplo, de enfermedades cancerígenas. O sea, es decir, si vos sintetizás, haces un medicamento con cosas, no importa cuál, antiséptico, antibiótico, polifenol, lo que vos quieras, termina aumentando enfermedades que, pues si no ayudan, no, porque cuando está naturalmente en ese producto en particular, de golpe tiene una maravilla de efectos. Pero cuando empezamos a sintetizarlos, resintetizarlos, cambiando, ya le estamos alterando, ya no es el mismo producto natural. Por eso es que, por eso es esa charla de decir, bueno, vayamos aprovechando y vemos a ver cómo podemos ir logrando, tal vez no sea un producto estable en el tiempo, capaz que tiene una fecha de vencimiento como el aceite de oliva, que sabemos que tiene estos 2 años, 1 año y medio, bueno, perfecto, pero que si nos ayuda y lo podemos incorporar, bienvenido sea. Sí, así que, pero muchas gracias por la pregunta. El equilibrio, todo está en armonía, todo tiene que ser un justo equilibrio, justo la composición es armónica y es así como es saludable. Por eso la incorporación dentro del organismo como preparado es lo mejor. Eso es lo maravilloso del aceite de oliva, que bueno,
he descubierto. Así que bueno. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que fue muy interesante, y yo aportando un poco lo que decía Susana como tecnóloga, y que trabajamos mucho en la parte de aceite de oliva virgen extra y de calidad. Cuesta muchísimo, pero muchísimo, no simplemente extraerlos y sintetizarlos, sino en la matriz, como usted decía, de que ese oleocantal, el hidroxitirosol, el tirosol o los sacaronoides como la oleopeína se mantengan en el tiempo. Si uno puede hacer los análisis, y bueno, el doctor después nos va a decir cuál es la porción o lo que necesitamos, de cuántos polifenoles necesitamos para que ese producto aceite de oliva virgen extra conserve esas propiedades de bioactivo, ¿no? Porque todos los aceites de oliva virgen extra nosotros sabemos que son saludables, que es un alimento saludable, pero para que sea un superalimento y para que sea bioactivo tiene que tener unas determinadas características, y que no simplemente muchas veces lo vamos a encontrar en las góndolas de los supermercados, porque a lo mejor esas características las tenemos ahí en el momento cuando lo estamos elaborando, para los que saben, en la centrífuga vertical, y que después cuando empezamos a trabajar van disminuyendo y en una cantidad significativa. Entonces, yo me parece que usted dijo recién una palabra muy importante de la caducidad, de las fechas de vencimiento. Yo pienso que eso tiene que ser una fecha de vencimiento corta si vamos a relacionar como un compuesto bioactivo, claro, como un compuesto bioactivo. Entonces, bueno, pero muy interesante la charla. Muchísimas gracias por el aporte. Ayer tuve el placer, por un lado tuve el placer de visitar la finca y ver cómo se elabora, y por otro lado ayer estuve en una charla de una doctora española que vi también que hizo una pregunta a usted, y justo hablaban de todo lo que es cómo va perdiendo las propiedades y cómo que con la regulación y todo, de golpe es que se comercializa más tarde, o si me perdió todo. Es lo que al menos entendí, pero me pareció súper claro eso, que yo no soy experta para nada en ese tema, pero me pareció muy claro lo que expresó. Y por supuesto, siendo un producto natural, y sobre todo que los polifenoles son los que, como lo hacen los bioactivos, tiene esa caducidad, pero por eso tenemos la posibilidad de si podemos aprovecharlo como alimento, ¿no? Es inmediato, ¿no? Después obviamente hay muchas cuestiones que ir mejorando desde todo punto de vista, me parece, pero vamos hacia ahí, ¿verdad? Como necesitamos necesidad, vamos hacia ahí. Que mucho por investigar, mucho por aportar. Sí, muchas gracias por la observación. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Súper interesante, creo que ahora me voy a explicar un montón de acá. Y nos teníamos la curiosidad con respecto a la pasta de diente en el aceite. Se ponen unas gotitas, porque si estamos hablando con respecto a esto, no sería lo mismo colocarlo en una pasta de dientes, se pierde el efecto. No se ha hecho. Por otro lado, cuando vos estás colocando, supongo, sobre la pasta, por ejemplo, no se ha hecho esto, sí, por eso es que estoy acá para ver si podemos hacer cosas, si podemos ver y podemos hacerlo, pero vos fíjate que ellos elaboraron un producto, ¿no? Con una pasta con, ¿no? El agregado de aceite de oliva, pero vos, lo que vos decís, esas gotitas de aceite de oliva, el aceite de oliva en este momento, cuando vos le pones las gotitas, tiene sus polifenoles, tiene sus antioxidantes, tiene todo ahí en este momento. Entonces habría que ver cuál sería para nosotros una linda forma de aprovecharlo antes que caduzca, pero es como lo mismo que comerlo, ¿no? Para comerlo necesitamos es 1 año y medio o 2, pero lo mismo que se lo colocamos, capaz que nos ayuda un montón. Por lo tanto, no estamos lejos de empezar a ver cómo podemos incorporarlo los odontólogos e ir ayudando a todo. Obviamente, en este caso las encías, el tratamiento gingival, el tratamiento periodontal, sí o sí necesita de bajar la cantidad de biota. Eso sería un coadyuvante. Nunca reemplazamos ningún tratamiento con eso. Nosotros coadyuvamos, ayudamos, que no sea el antiséptico que vos le des, que no sea clorixidina, que no sea eso, sino que sea un producto que me ayude, pero que no me dañe, porque además, ¿qué decimos cuando le damos un antiséptico? No más de 10 días, no más de 7 días. ¿Qué hacen los pacientes? Vienen todos manchados porque lo usaron 30 por las dudas. Entonces, no, por las dudas, mira cómo venimos. Entonces, está interesante que decís, bueno, pero si tengo un producto natural a disposición y todavía no está vencido ni nada, porque lo estamos usando tanto para la cocina como para, si lo podemos incorporar, es fantástico. Así que de hecho, esa es la idea, que nos surjan esas preguntas y podamos empezar a generar respuestas. Sí, muchas gracias, es muy interesante.
Muchas gracias, me halagan con la cantidad de preguntas. O sea, ¿me escucharon? Bueno, felicitaciones porque la verdad que estuvo hermosa la charla. Y quería preguntarte, yo soy gastroenteróloga y quería saber si había estudios sobre test de hidrógeno expirado o de metano para ver la fermentación bacteriana, si hay cambios a nivel de la microbiota intestinal que genere todos estos efectos antiinflamatorios sistémicos. Vos sabés que sí, hay estudios. De hecho, uno de los trabajos, los primeros 2 que había puesto, son 3 en total, de hecho, los que yo había leído en particular, porque van analizando la enfermedad inflamatoria intestinal y van analizando justamente la microbiota intestinal. Así que sí, hay varios estudios porque están trabajando con como provoca esa inflamación excesiva y bueno, y hoy al menos, no sé, yo diría casi no sé cuánto % de población está sufriendo esa patología. Y me imagino que aumentó en las chicas jóvenes, porque yo veo amigas y pacientes, todos tienen SIBO de golpe, y todos tienen SIBO, debo decir, todas de golpe están todos con SIBO, estamos todos con SIBO, diría yo, porque todos nos pasa, por el cambio de alimentación, por la cambio de selección de alimento y por cómo es el alimento. Entonces, desde nosotros está de ir cambiando por un lado lo que es el hábito, pero hay estudios que hablan específicamente de lo que es la biota. Yo no me detuve en estos, más que nada porque me interesaba extraer la parte de salud oral, pero sí, de hecho empecé por esos estudios, empecé viendo a ver qué hacían a nivel intestinal, porque es muy parecido, o sea, no es la misma biota obviamente, pero tiene muchos comportamientos similares, porque se produce una disbiosis, porque hay un sobrecrecimiento, y bueno, daño posterior, y bueno, todo lo que provoca en el paciente. Hay muchos estudios sobre el biofilm que ayuda a que no haya una permeabilidad intestinal excesiva, que en general es lo que hace que este intestino delgado, que es nuestro segundo sistema inmunológico, se active, y esta hiperactivación llevaría a un montón de problemas a nivel general, ¿no? El aumento de las citoquinas proinflamatorias. Claro, y fíjate que están interconectados, estamos totalmente interconectados. Estamos luchando con las mismas citoquinas proinflamatorias, todos. A mí me pasa como periodoncista, es mi kit de todos los días. O sea, ¿cómo hago para estabilizar una enfermedad destructiva? Se me está llevando el hueso, yo necesito controlar esa disbiosis y ayudar a que esto no esté sucediendo, porque si no lo frenas, no estabilizás. Y también es muy incómodo para el paciente porque se tapa la boca, porque los dientes cada vez parecen más largos y se le mueven, y comer y no saben, y el implante no soluciona absolutamente nada porque el que está enfermo es el hueso, son los tejidos, es la biota, es todo. Entonces estamos frente a un momento, creo que en la salud, que estamos viendo cómo nosotros al cambiar tanto los hábitos potenciamos respuestas destructivas nuestras con instauración de enfermedades crónicas a todo nivel, ¿no? Y cómo cambia la calidad de vida y cómo empezamos a entrar en una polimedicación cuando por eso empezó, digamos, irresistencia y arrancamos con los productos naturales. Volvemos a decir, a ver qué podemos hacer para no dañarnos ya. Así que muy interesante, seguramente hay muchísimas relaciones, pero yo leí varios porque empecé por ahí la búsqueda. Así que muchas gracias por el aporte y por escuchar. Gracias. Disfruten.